Job. Muchos de los versículos del capítulo 5, como los otros discursos de los tres amigos, son afirmaciones ciertas. Dios hasta podría avivarle cualquiera de estos versículos a usted. Dios podría aplicar a nuestra vida esos versículos. Dios podría ponernos a nosotros en el lugar de Job. O ya lo hemos vivido. Algunos inocentemente, otros culpables, otros que medio culpables y otros como la noche y el día sin saber de nada. Pero Dios lo hace y lo permite para que aprendamos. Porque como hijos de Dios podemos dar una forma a nuestra vida de vivir como hijos de Dios, cristianos o no cristianos. Un cristiano, muchas veces se dice que el cristianismo es para restricciones, donde hay que ser restringido por todos. No, el cristianismo no se basa en restricciones, no, sino el cristianismo se basa en la formación, en la capacidad de cada persona y la educación de cada persona. Si somos educados como hijos de Dios, seremos luz donde quiera que estemos. De lo contrario, seríamos como los animales, sin ninguna educación, sin ninguna formación. Lo carnal es como lo animal, no tiene educación, no tiene un comportamiento de nada, y lo que trata de hacer es tomar todas las cosas que Dios ha dicho que no comáis. Deja los cuadrúpedos, deja el reptil, deja todo lo que Dios ha dicho, no lo toquéis ni comáis de ellos. Pero el carnal va cambiando las cosas y dice, esto es para mí. Pero el espiritual tiene que ser un paro de todo y decir, ok, hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás. Llegué cambiando las cosas de Dios y hoy seré un legítimo cristiano. Entonces, el problema es que muchos de los versículos de Elifaz y sus amigos le citaron a Job. No eran los idóneos para su situación. Eran promesas, exhortaciones y verdades espirituales que le fueron dichas a Job inoportunadamente. Vea usted lo que dice Isaías 50, verso 4. Isaías 50, verso 4, para que usted tenga idea lo que le están diciendo acá, lo que es su palabra. Jehová, el Señor, dio lenguas de sabio para saber hablar palabras del alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Ajá, hay que hacer un cambio, Vamos a hablar como sabios e entendidos, para que la palabra de Jehová nos sea honra ante la presencia de Dios, y el Señor ponga su oído a escucharte día a día, cada mañana que amanece. Sea un sol nuevo, sea una oportunidad nueva, una vida nueva. Debe hacerse realidad para nosotros. Aprendamos a darle una palabra oportuna a los cansados. Vamos a animar a los cansados. Vamos a darle vida a los moribundos, a aquellos que están ya para pasar de esta vida a la otra, como los que están durmiendo. WhatsApp, ¿qué está pasando? Desperta. Entonces, una de las cosas bien importantes es saber aplicar la palabra del sabio, y luego de eso poderla dar
en la menor oportunidad que haya, alcanzarlo. Entonces, una mala aplicación de la verdad es cuando no damos la palabra a tiempo. Dice Job en el verso 19, de 19 al 25, capítulo 5. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniera. De la destrucción y del mal hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo. Pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. El 25, asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. La palabra de Dios es preciosa cuando es aplicada a la vida diaria de aquel que la necesita. Como un vaso de agua, démosle a aquel que no la necesita. Es probable que más adelante la vomite, pero el que la necesita quiere más y más y más y más. Es bien aplicada el agua. Entonces Elifaz sermoneaba a Job en cuanto a la capacidad de Dios de proteger a los rectos en época de guerra y hambre. En 6 tribulaciones te librarán, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre salvarás a la muerte, y del poder de la espada de guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerá la destrucción cuando viniere. Óigalo bien. Ellos están aplicando una verdad, pero que no sustenta la vida de Job. Porque pasará en la tribulación, pasará en la guerra, pero está viviendo en la guerra. Está viviendo en la situación de la desgracia, de la situación donde hay que restaurarle, hay que levantarle. Pero muchas veces nosotros somos como estas personas, que damos el consejo fuera de tiempo o hablamos lo que no tenemos que hablar. En vez de levantar, los hundimos y nos metemos allá abajo. Estas son las promesas maravillosas. Verso 19 al 22. Dios es capaz de proteger a nuestros hijos, aún en la hora de la tribulación venidera y en las dificultades. Dios es más que suficiente. Dios es más capacitado para restaurar cada vida, cada familia, para restaurar a nuestros vecinos y levantarnos. Como levantar la iglesia. Para cada iglesia, hermanos, hoy en día se ven pero desastres en las iglesias. De que donde no hay un orden total, donde no hay una formación total, porque los líderes quieren ser el pastor y el pastor lo están ya echando fuera. Y entonces, y en una situación como esta, sin embargo, estas verdades no eran las apropiadas para la calamidad de Job. Job acababa de perder todos sus hijos y tenía su devastación en ambas manos. ¿Qué podía hacer ya? Nada. Nada. Se siembra lo que se siembra. Fue lo que explicó Elifaz. Esta afirmación es cierta y la repite el apóstol Pablo en Gálatas 6, 7